Buenos días a todas y a todos. Estamos hoy con Luz Nereida Pérez Prado. Esta es nuestra penúltima sesión del seminario de corporalidades y como ustedes saben, pues hemos estado tratando de que todos los miembros, las miembros del seminario, estamos pasando a presentar nuestros trabajos y queremos hoy presentarles el trabajo de Luz Nereida Pérez Prado. Entonces voy a presentarla. Un segundito. Me cerró tu reseña, Luz, pero ahora mismo. Ay, Dios mío. Bueno, Luz Nereida Pérez Prado, ella tiene una formación académica en varias disciplinas, por eso es difícil presentarla. Y no me animé a hacerlo de memoria, las cuales retroalimentan su interés en el aprendizaje e investigación de diversas temáticas y problemáticas. Para empezar, obtuvo su doctorado en antropología social en la Universidad de Manchester y luego siguió estudios como Postdoctoral Environment Fellow en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y posteriormente como Postdoctoral Fellow también en la División de Nefrología de la Escuela de Medicina en la University of Texas Health en San Antonio. Del 2009 hasta recientemente trabajó en un instituto de estudios del cáncer en la misma Escuela de Medicina. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, con enfoque en Filosofía Política y Sistemas de Gobierno, una maestría en Sociología Política por la Flaxo, en México, y una segunda maestría en Estudios Latinoamericanos con enfoque en Economía Agrícola y de Recursos y Antropología por la Universidad de Florida, Gainesville, y también un MPhil en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, con investigación de grado sobre comercio internacional en agricultura y sus implicaciones alimentarias. Ella ha realizado investigaciones en México, Ecuador y Estados Unidos. Trabajó por varios años en el Colegio de Michoacán, en México, donde se desempeñó como profesora investigadora y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como investigadora independiente, ha realizado consultorías para organizaciones internacionales en torno a la reestructuración de la política de agua en México, así como la construcción de presas. Ha presentado además diversas ponencias en diferentes países y publicado sobre temas relacionados con agricultura, género, usos y políticas de agua y de suelo. Sus publicaciones recientes son como coautora de artículos resultado de sus contribuciones a proyectos de investigación en UT Health en San Antonio y en calidad de investigadora independiente es co-coordinadora de este seminario. Ha presentado ponencias sobre temas, problemas que conjugan sus experiencias que aunque aparentemente son muy distintas, tienen raíces parecidas y durante el proceso de su trayectoria se han ido convirtiendo en rutas paralelas con muchos puntos de encuentros y comunalidad. Entre los temas tópicos de su interés están las contribuciones de la antropología a las políticas públicas, etnorracializaciones en la medicina y prácticas de investigación biomédica, medios ambientes, salud, toxicidades e infraestructuras, inequidades y determinantes sociales de la salud, medio ambientes, cambio climático e inequidades de salud, resistencias a antimicrobianos, corporrealidades y transcorporalidades biosociales, geografías de senderismos, antropología jurídica y standing rock, ecología política y feminismos. Como ven, la doctora Luz Nereida Pérez Prado tiene una gran diversidad de temas que ella ha ido entretejiendo para mostrarnos hoy los avances de una investigación que ya tiene rato trabajando. Adelante, Luz Nereida, y qué gusto tenerte para platicar contigo. Ah, bueno, buenos días a todas y todos. Un placer que estén aquí con nosotras. El título de esta ponencia es Corporalidades biosociales, etnisracializaciones, medio ambientes y sus entrecruces en epigenética y ciencias sociales. Si bien es cierto que esto fue algo que yo empecé hace algunos años, lo he dejado un tanto de lado porque hay varios elementos de esta investigación, incluyendo el de corporalidades, el de transcorporalidades
lo biosocial, que he venido trabajando de forma simultánea y un tanto aparte, y tratando ahora de conjugarlo con lo que voy a presentar hoy. Mi reseña curricular efectivamente parece la de alguien que no sabía qué hacer cuando fuera adulta. A mí me inspiró mucho una profesora que yo admiré mucho en la London School. Una vez le escuché decir que ella nunca había estudiado disciplinas, que ella estudiaba problemas y que los problemas llevan a una de un lugar a otro. E inspirada en un humanista filósofo que también ha estado muy inmerso en cuestiones de geología e hidrología, él señala que la forma nómada en que muchos pensamos tiene que ver con el pensamiento tópico, y que el pensamiento tópico a mí me parece muy antropológico, dicho sea de paso, empieza con lugares y con gente, con ubicaciones geográficas, lugares en la vida en el sentido más literal de la palabra, circunstancias sociales y personales. Yo, por ejemplo, si bien me interesé en la antropología médica porque tenía compañeras y compañeros que estudiaban antropología médica en la Universidad de Florida, y luego mi interés en agua me llevó también a incursionar en la literatura, en antropología médica. Nunca se me ocurrió que yo estuviera realmente leyendo lo que se producía en la biomedicina. Esto tuvo que ver en el lugar en el que yo me encontré, en el momento en el que yo me encontré, las conversaciones que tuve, la humildad con la que tuve que ejercer mi puesto en la escuela de medicina, dado que siempre fui alguien externa. Entonces, eso me llevó a empezar a incursionar, y personas con las que me encontré, médicos que me dijeron: toma lo que puedes tomar de aquí porque hay muchas oportunidades para que observes, eres antropóloga. Entonces empecé a hacerlo. Entonces, ¿de dónde vengo? El pensamiento en el sentido tópico nos lleva de un lugar a otro, a veces son anécdotas, nadie produce algo original. Por eso siempre tenemos referencias, pero a veces tampoco agradecemos estos encuentros casuales, las personas que nos invitan a reflexionar, las personas o los encuentros simplemente caminando, algo que es el ajá. Entonces, aquí estoy reconociendo un tanto las circunstancias que me llevaron a empezar a pensar en lo que les estoy presentando hoy. Son senderos mediante los que uno traza problemas y no se circunscriben a las fronteras disciplinarias. Realmente yo no estudié varias disciplinas porque fui invitada a estudiar otras disciplinas. Incluso yo tuve muchos problemas para incursionar en otras disciplinas, especialmente en Estados Unidos en aquel momento, porque no me veían como economista, no era economista, ¿qué vas a hacer estudiando economía? Y yo insistía en que estudiar economía era muy importante para entender los problemas que a mí me interesaban. Y esa ha sido un tanto la historia de mi vida. Una incursión en disciplinas, porque contrario a lo que uno piensa, las disciplinas no tienen fronteras, las fronteras son institucionales, los límites son institucionales. Realmente la mayor parte de las personas que yo conozco que tienen diálogos con personas de otras disciplinas son conversaciones muy casuales, son lecturas que uno hace, un artículo que uno lee, uno contacta a alguien, se convierte en una persona que cruza disciplinas, a veces de forma callada, pero no solitaria, porque estás leyendo autores que te inspiran y autoras que te inspiran. Entonces, esta es la trayectoria. Debo aclarar que yo no me considero una especialista en epigenética. Para mí la epigenética es una entrada, como yo creo que ha sido una entrada para muchas personas en las ciencias sociales. Yo empecé leyendo lo que escribían los sociólogos, algunos antropólogos y también muchos geógrafos sobre epigenética. Y poco a poco me fui adentrando en las publicaciones de la gente que está en biomedicina. ¿Entiendo todo lo que dicen? No. ¿Es importante que lo lea? Sí. A mí me parece que porque un tema sea difícil no es una razón
para no abocarse a su estudio. Bueno, ¿y por qué epigenética? Por un malestar que es sentido sobre la forma creciente y las diferentes formas en que racializamos a las personas, en los supuestos que hacemos sobre las personas y las simplificaciones. Y me parece importante que si bien en las ciencias sociales han habido muchas denuncias hacia esto, bueno, ¿por qué? Porque esto se sigue haciendo en la práctica clínica, en la práctica biomédica, y tienen sus razones. Entonces, yo lo que estoy tratando es un tanto de entender esto. Mi gran motivación, y yo creo que es el hilo conductor de todo lo que yo he hecho en mi vida académica, es inquietud sobre cuáles son las implicaciones políticas y sociales, muchas veces no reconocidas, o la mayor parte de las veces no reconocidas, de diferencias diferentes y diferencias que hacen la diferencia. Y a mí me parece que estas etniracializaciones, si bien no son intencionadas, en muchas ocasiones son bien intencionadas políticamente. Uno tiene que tener mucho cuidado porque en el mundo político, los gobiernos, los políticos siempre buscan una forma simplificada de pretender que están haciendo algo sobre un problema. La numerología es muy importante. Ahora en el contexto del COVID hemos estado hablando mucho de el analfabetismo de la población con respecto a entender estadística, entender números. Y es importante entender números. Por eso fue que yo estudié economía. Pero también, precisamente porque es importante entender números, es importante no tomar los números como evidencia y realmente cuestionar cómo se están haciendo las cosas. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente a contarles un poco, o compartirles un poco cuál es mi interés, cómo está organizada la presentación, los conceptos clave. Me disculpo si esto suena muy didáctico, pero es la forma en la que yo lo he estado trabajando. Mi interés es la exploración de rutas hacia propuestas para una ecología política de las transcorporalidades. Esto no es un concepto mío, no es un concepto original, como muchas de las cosas que voy a decir aquí. Son conversaciones que he estado teniendo con gran parte de la literatura, nuevamente desde diferentes disciplinas. La necesidad de reflexionar sobre planteamientos y formas de conocer en las ciencias biológicas y sociales. Y después les voy a comentar por qué. La presentación está inspirada en discusiones de 3 líneas temáticas: las discontinuidades y continuidades en la epigenética vis a vis la etnirracialización en la práctica médica y los estudios de biomedicina. 2, las diferencias en formas de conocer y contextualizar la corporalización. Contextualizar aquí es muy importante. Hablamos de contextos como si fueran trasfondos. No es contexto, debería de ser contextualizar porque es una acción. La contextualización siempre está motivada, conlleva acciones. Y esto es muy importante porque cuando una contextualiza conscientemente y lo hace explícito, una está al mismo tiempo explícita sobre de dónde vienes, hacia dónde vas, cómo lo hiciste y lo que estás dejando de lado, que es muy importante, para quien viene detrás de ti o paralelo a ti, lo pueda retomar y puedan avanzar el problema y podamos tener un diálogo. Y en este contexto de estas prácticas de etnirracializaciones, está también el ascenso del neoliberalismo y los distintos capitalismos, porque no hay un solo capitalismo alrededor del mundo, pero que de forma creciente, vía ONGs con mucho capital, vía los gobiernos, sus donaciones y vía los gobiernos propios, la salud cada vez más es una mercancía y hay una serie de agendas políticas para la medicalización de problemas sociales. Eso es lo que a mí realmente me llama la atención, me enfada y tengo una postura política al respecto. La epigenética.
algunos porqués de mi interés. La epigenética ha sido presentada como una ciencia novedosa y controversial. Estudia las interrelaciones entre genes, cuerpo, yo digo cuerpo entre comillas porque no hay un cuerpo singular, y medio ambiente también entre comillas porque no hay un solo medio ambiente. Vivimos en el mismo planeta, hay un solo planeta con distintos medios ambientes y vivimos en distintos medios ambientes y nos movemos de un medio ambiente a otro medio ambiente, en fin. Este estudio de interrelaciones entre genes, cuerpo y medio ambiente en la epigenética cuestiona el llamado determinismo génico, que yo creo, según lo que he leído, no es un determinismo absoluto, pero esto llama mucho la atención de los científicos sociales porque es un poco como, ajá, esto lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. La respuesta de las ciencias sociales, por otra parte, ha sido entusiasta, pero también ha habido mucho escepticismo. Se le ha llamado biología sin biologismos, miniaturización del medio ambiente, aquí estoy citando a algunos autores, regreso de la raza biológica a las ciencias sociales, reinscripción molecular de la raza en la ciencia, las leyes y la medicina. Y yo voy a abundar un poco sobre cada uno de estos argumentos. Los conceptos heurísticos en esta presentación son las prácticas de conceptualización, los mundos corporales, formas de conocer. Y mundos corporales es muy importante para una conceptualización de corporalidades o de transcorporalidades. Yo realmente propondría transcorporalidades, que ya la ha trabajado Stacy Alaimo y otras personas, pero después hablamos de eso, creo que ya para la discusión. Formas de conocer, esto es muy importante. La etniracialización, corporrealidades, que para mí es un concepto clave, la herencia dura y la herencia blanda. Entonces, pasemos a estos conceptos. Contextualización y mundos corporales. ¿Qué se entiende por contextos? En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es un poco compartiendo con ustedes cómo fui armando todo esto, cuáles fueron las preguntas que me he estado haciendo. En fin, ¿qué se entiende por contexto y cuáles son los contextos y observaciones de mundos corporales en cada investigación? Contextualizar, decía anteriormente, debe tratarse como verbo. Es un verbo, no se debe hablar de contexto, sustantivo. Sustantivo nos lleva a la pasividad. Requiere de acciones de confección, promoción y materialización. Cuando escribimos nos estamos promoviendo, estamos argumentando, queremos que las personas nos lean, queremos que se suscriban a lo que estamos diciendo, queremos que compartan. Todo eso debe de ser muy, muy claro. Y eso tiene implicaciones, porque una vez está ahí, puede ser retomado de formas que tal vez no teníamos la intención de que fueran retomadas de esa forma. Los mundos corporales. A mí me ha inspirado mucho los trabajos, me han inspirado los trabajos de algunos arqueólogos. En específico, Harris y Robb, ellos han escrito mucho sobre mundos corporales. Son los mundos que habitamos, estas experiencias corporales que tenemos, las prácticas y las representaciones en un lugar y tiempo específico, la biosocialidad del cuerpo, y nuevamente biosocialidad es algo que hay que discutir. Y por biosocialidad del cuerpo, por lo menos yo entiendo el desarrollo de estructuras y procesos que no son solamente físicos porque se dan dentro de relaciones sociales. Entonces, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Ingold, pero sí estoy de acuerdo con el concepto persona-organismo y de la forma en que él lo trabaja. Y esto tiene que ver con mundos corporales. Y el hecho de que no hay individuo fuera de relaciones sociales. Y esto fue lo que a mí me llevó a la antropología, que no podemos entendernos como seres humanos fuera de lo relacional. Esto podemos entenderlo como receta o podemos entenderlo como revelación. No lo relacional, que es distinto a hablar de una relación que implica separación, no lo relacional como algo que ahí está, ¿no? Formas de conocer. Las formas de conocer son las distintas prácticas de conceptualizar. No hay
formas de conocer sin una práctica de contextualización o de contextualizar. Y las observaciones específicas de mundos corporales que hacemos. Uno de los problemas que yo veo en los estudios sobre cuerpo es que a menudo se toman individuos de forma separada en una práctica, lo que conlleva el aspecto performativo, pero realmente el que no es el uno ni más de uno, sino la corporalidad no es el sumar cuerpos, sino ¿qué es ese aspecto relacional? Así es como yo lo veo. Etnisracialización es la invocación de etnicidad y nacionalidad vía el binomio raza-etnicidad. Esto tampoco es original, pero es una necesidad, esto de invocar la etnicidad junto con la raza, es una necesidad de compensar por deficiencias taxonómicas. Corporalidades, que es distinto a corporalidades, porque por un lado están las corporalidades que podemos estudiar vía estas prácticas vía la prácticas de contextualizar y formas de conocer y observaciones específicas de mundos corporales en acción y las corporalidades que generamos en la academia vía otras prácticas que parecen ser algo pasivo, algo dado, no hay ese dinamismo, no hay esa fluidez. Son las observaciones que sobre mundos corporales hacemos en las investigaciones de este tipo, las formas en que se contextualizan y sus efectos. En otras palabras, ese aspecto relacional queda perdido. Yo estoy muy de acuerdo en que una no puede estudiar la totalidad, pero es importante reconocer la complejidad. Y estudiar conexiones parciales, como dice la antropóloga británica Marilyn Stratton, no conlleva simplificación. Entonces, es importante también tomar en cuenta esto. ¿Qué tiene que la numeración? ¿Qué tiene que ver con corporalidades? Aquí estoy retomando un artículo donde la autora cita a Gregory Bateson, que ha sido olvidado o no retomado prácticamente en los estudios sobre corporalidades, y es muy importante. Hizo una contribución que valdría la pena retomar. Él habla del problema del error epistemológico, que según él es el autovalidar y el patologizar lo que encontramos parcialmente, y esto se convierte en la forma en la que es imaginado, la forma en la que se construye, sin dar cuenta de que los seres humanos no podemos ser separados del medio ambiente y que no podemos separar las partes de la totalidad, aunque dentro de esa totalidad retomemos aspectos parciales para dar cuenta de la totalidad. No sé si me estoy explicando. Porque todo esto nos lleva al supuesto falso de que podemos controlar y manejar los sistemas, las formas de vida. Y sabemos que eso no es así. Entonces, a eso me refiero. Las corporalidades no es que sean negativas, pero sí, lo que yo quiero enfatizar es que son muy limitantes. Porque no es el estudio de las formas de vida lo que nos hace ser, el estar en el mundo, el que estamos constantemente, en cierto modo, yo no diría que reinventándonos, pero no, tampoco me gusta la palabra coproduciéndonos, esa es la palabra. Estamos constantemente coproduciéndonos. Herencia dura y herencia blanda. Herencia dura está vinculada con el gen y la genética, la conceptualización genetizada de la raza, la idea de que el material hereditario es impermeable, palabra clave, a los efectos del medio ambiente. En otras palabras, los genes, no tenemos, si bien hay
se me escapó la palabra ahorita, la herencia blanda. La herencia blanda está relacionada con la epigenética. El material hereditario es permeable a las experiencias de los mundos corporales de nuestros progenitores y de los suyos. Dicho sea de paso, aunque esto es muy atractivo, los estudios de biomedicina no llevan a tales conclusiones. Mucho de lo que se ha estudiado, muchos de estos estudios son con modelos animales, pero se habla de la hambruna holandesa. Hay una serie de estudios que, sin ser epigenéticos, en el sentido de la biomedicina, nos hablan de esta transmisión generacional. Y en el contexto de la raza, bueno, pues sabemos el estrés, los problemas cardiovasculares, médicos, hablo de Estados Unidos porque es donde vivo, pero médicos afroamericanos lo dicen. Yo soy saludable, sin embargo, yo tuve problemas como madre al momento de tener. ¿Por qué? Porque yo vengo cargando con esto. Bueno, pasamos ahora a la presentación como tal. Cada vez más la epigenética capta la atención de algunos públicos, incluyendo el interés de muchísimos científicos sociales. Una pequeña muestra de títulos de artículos publicados para consumo de públicos variados de no especialistas, y tal vez ustedes hayan visto alguno de ellos. Epigenética, la ciencia controversial detrás de las disparidades raciales y éticas en la salud. Las diferencias culturales pueden dejar su marca en el ADN. La paradoja hispánica explicada a través de la epigenética. Científico mexicano analiza la epigenética para evitar el cáncer. La experiencia de la abuela deja una marca en tus genes. Por otra parte, la epigenética ha llamado la atención de muchos científicos sociales porque son propulsoras de formas de conocer o no formas de conocer, sino más bien hay una similitud entre ver cuál es esos efectos o esos flujos que son bidireccionales entre los ambientes que habitamos y lo que pasa al interior de nuestros cuerpos. Y los efectos que esto tiene socialmente. Y esto al mismo tiempo se relaciona con las discusiones perennes en las ciencias sociales sobre naturaleza, cultura, naturaleza, sociedad, y en los últimos años la demanda creciente de terminar con las dicotomías, de que la división naturaleza y cultura se ha acabado. Está los giros ontológicos, está el giro a la biología, están las resistencias a esto, los llamados a hacer trabajo inter y transdisciplinario de parte de las instituciones, las barreras que existen. Y dentro de todo esto, lo que no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hablamos como antropólogos, para poner el ejemplo de la antropología, que a veces hay más acercamiento entre un antropólogo especializado en genética y un biólogo que un antropólogo social. Digamos, esta comodidad de los antropólogos que a veces hablan con una sola voz es sencillamente porque sus departamentos están dominados por la antropología social, pero a la que pones como dominantes antropólogos, biólogos, o pones antropólogos evolucionistas, o pones arqueólogos que están trabajando dentro de estas ramas, hay problemas, porque no hablamos con una misma voz. Bueno, mi propósito aquí es retomar algunas de las discusiones en torno a los usos y acepciones de la raza en la investigación epigenética y formas de conocer cuerpos y medio ambientes y compartir algunas reflexiones. La epigenética que a mí me interesa es la epigenética ambiental por mi trasfondo y por mi interés en las disparidades, en las llamadas inequidades y las inequidades de salud y los determinantes sociales de la salud y en la importancia de las contribuciones que puede hacer a la política pública la antropología. Porque muchas de las políticas públicas que
se dirigen a reducir la brecha en los determinantes sociales de la salud, se enfocan en lo que pasa aguas abajo, cuando realmente el problema real está aguas arriba y esto es totalmente ignorado. En otras palabras, son las desigualdades, inequidades y quién lleva la cuenta. ¿Quién lleva la cuenta de la contaminación ambiental? ¿Quién lleva la cuenta de los tóxicos? ¿Quién lleva la cuenta de vivir donde viven? ¿Quién lleva la cuenta de la pobreza? ¿A costa de, o sea, quiénes han pagado el precio de que otras personas tengan lo que tienen, que otras personas estén aguas arriba? La epigenética ambiental se postula como un modelo dinámico, interactivo y abierto de las relaciones entre ambientes, genes, células, cuerpos y estados de salud. Implica cuerpos permeables. Hay un sociólogo italiano que vive en Australia y ha escrito mucho sobre esto, se llama Mauricio Meloni. Cuerpos inestables. Los estudios de cambios en la expresión genética que persisten afectando a varias generaciones. Principalmente estudios con modelos de animales, pero como decía, hay algunos estudios de transmisión multigeneracional en humanos, aunque no son desde la epigenética. Ciencias sociales, ¿por qué el interés? El llamado a introducir el concepto de cultura en la investigación sobre biología humana y a reintroducir a la biología en las ciencias sociales resulta atractivo. Por mucho tiempo, y todavía hay mucha resistencia a reintroducir a la biología en las ciencias sociales, en la antropología principalmente, por la historia de la antropología. Entre las feministas hubo mucha resistencia por no biologizar el género, que ya estaba biologizado. Entonces, todo esto llevó a un retraso, si se quiere poner de esa forma, pero ahora están todos estos planteamientos de romper con las dicotomías y finalmente porque los cambios que hemos estado teniendo en biomedicina requieren que prestemos atención. En los años 90, después del proyecto del genoma humano, gran parte de lo que las ciencias sociales estuvo haciendo tuvo que ver con los riesgos, los factores de riesgos dado pruebas genéticas, si eres susceptible, si corre en tu familia, si no corre en tu familia, riesgos. Ahora no estamos hablando de riesgos, estamos hablando de transmisiones que se dan en poco tiempo y que pueden ser la clave para, yo pienso legalmente, poner demandas políticas, demandas legales. Porque por mucho tiempo, por lo menos en Estados Unidos, pero esto yo creo que impera en todo el mundo, el uno haber sido víctima de tóxicos y haber desarrollado cáncer puede parecer común si una ve dónde vive y trabaja la gente, pero es muy difícil probarlo legalmente. ¿Por qué? Porque hacen falta este tipo de estudios. Y la numerología de la ciencia. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Buen rato. Ok. La epigenética no es una ciencia nueva. Te queda bueno. Lo que se... ¿Perdón? La epigenética no es una ciencia nueva, contrario a lo que se ha estado diciendo. La crítica al determinismo génico tiene una larga presencia en las ciencias biológicas. Es un campo amplio. Entonces, así como han habido muchas luchas de las que no se habla en la antropología, y la antropología se presenta como esta ciencia progresista y ciencia social progresista y demás. Bueno, en la biología en las ciencias biológicas han habido muchas luchas y la crítica al determinismo génico no es nueva. El ascenso relacionado, este ascenso que tiene la crítica al determinismo génico está relacionado con nuevos avances en biología molecular, ahí es donde está la clave, y de otras formas de conocer en las ciencias biológicas, innovaciones en bioinformática, clave, y la consiguiente crisis del modelo hegemónico centrado en el gen.
que no es, se habla de crisis, pero yo no creo que sea crisis, es más bien la coexistencia de estos dos modelos, incluyendo muchas veces la cooperación en cuanto a investigaciones. Hay dos vertientes. Una estudia los mecanismos que regulan la expresión del ADN, la activación y desactivación de genes, y esto es lo que predomina en la investigación médica. El significado literal de EPI es sobre el gen, de epigenética es sobre el gen, y revela la forma dominante de entender la plasticidad humana. En otras palabras, el determinismo genético que ha sido dominante y ahora como la epigenética es sobre el gen, lo que opera sobre el gen y que nos recuerda que la epigenética comenzó con el estudio del desarrollo humano en la década de 1940. Entonces, tal vez esto puede sonar un tanto aburrido, pero es muy importante porque muchas veces se presentan como cosas novedosas, cosas que realmente no lo son. Incluso muchas de las ideas que aparecen en algunos artículos tienen raíces, tienen rutas. Entonces, para que sea un poquito más claro, ¿cuáles son las diferencias epigenética versus genética? Mutaciones epigenéticas. Las mutaciones en la epigenética, nuestros cuerpos son susceptibles al medio ambiente en un lazo de tiempo corto. En las mutaciones genéticas, que era lo que estaba buscando, es decir, hay mutaciones genéticas, pero no son susceptibles a señales directas del medio ambiente, excepto en la exposición directa a la radiación y a otros tóxicos. Ahí sí hay susceptibilidad y hay mutaciones genéticas, pero en general no ocurre. En la epigenética, los mecanismos de respuesta son flexibles, dinámicos y los cambios así como son los cambios en el medio ambiente. Y eso es algo que es muy atractivo para las ciencias sociales. En la genética, las mutaciones son al azar, imperfecciones en el código genético. La epigenética, por contraste, postula la reversibilidad potencial de daños vía cambios, estilo de vida, terapia y otras intervenciones. Entonces, para expertos en salud pública, esto también resulta atractivo. En la genética, los cambios ocurren vía la evolución en una escala mucho mayor de tiempo, y esto es clave. Escala mucho mayor de tiempo en la en la genética, una escala relativamente corta de tiempo en la epigenética. En la epigenética, la flexibilidad de la respuesta se da en el corto tiempo y hay una contribución temprana, no tardía, hay una contribución temprana de factores socioambientales. En la epigenética hay muchos epigenomas, la unidad de la herencia es amplia. En la genética no hay una conexión entre eventos en etapas tempranas de vida y secuencias genéticas. Un cuerpo, un genoma, no variación del ADN en el curso de la vida. La unidad de la herencia está reducida a la secuencia del ADN. Esto tal vez es un tanto simplista. ¿Por qué esto resulta muy interesante? Factores socioambientales. Esta coproducción de cuerpos y medio ambientes. Estas dos vertientes de la epigenética persiguen objetivos distintos de los que le dieron origen al término, y aquí es un poco igual, nuevamente, de la historia de la epigenética, que no es tan novedosa como parece, aunque ciertamente, dado los desarrollos que han habido en biotecnología y demás, biología molecular, no es la misma epigenética, es muy diferente de la epigenética de 1940. Las múltiples modificaciones en la definición y los objetivos son el resultado de la expansión temática que abarca el estudio de la biología humana, y eso también es importante. A mí se me ha hecho verdaderamente muy complicado
porque es un trabajo en el que yo no he tenido conversaciones presenciales con otras personas. He presentado en una que otra ocasión, pero esto es muy importante. En biomedicina, y esta fue mi experiencia durante 14 años, es muy interesante toda la infraestructura que se genera para poder avanzar argumentos. Necesariamente tienen que ser grupos grandes y grupos que trabajan alrededor 24 horas, 7 días a la semana, unos en laboratorios, digamos, son diferentes tiempos, pero son grupos que están comprometidos con proyectos todo el tiempo. En síntesis, la epigenética es el estudio de procesos que controlan la expresión de genes sin un cambio en la secuencia del ADN. Enfatizan la importancia de factores ambientales en la regulación de genes. La epigenética ofrece una forma distinta de conocer que se contrapone a la cada vez más indefensible perspectiva del gen como la causa única y primaria del desarrollo, con una existencia independiente de contextos socioambientales. Yo creo que esa es la crítica principal, ¿no? Que los medioambientes tienen una injerencia en nuestro desarrollo, que tienen un impacto. Sin embargo, pese a estas aseveraciones que parecen muy radicales, el reemplazo de la era génica por la llamada era postgenómica no se ha dado. Lo que hay es un posicionamiento de la epigenética como ciencia clave para la investigación biológica. En otras palabras, la era génica está muy lejos de ser sustituida. Lo que sucede es que ahora los genes están circunscritos por contextos y nuevamente hay que pensar en cómo se están contextualizando, cuáles son las prácticas. Se pueden activar y desactivar en su expresión. Es crucial preguntarnos cómo se confeccionan, promocionan y materializan esos contextos, de qué constan, cuáles son sus efectos. Ahora voy a pasar a lo que es el meollo de mi presentación, las etnisracializaciones, la herencia dura versus la herencia blanda. La aceptación de formas alternativas de conocer, junto con avances en la bioinformática, la biología molecular, han conmocionado el campo de la genética molecular humana. Sus nuevos hallazgos nos remiten a debates no resueltos sobre las particularidades de la variación humana. Este es parte del contexto en el que la noción de raza asentada en la genética resurge tanto como pregunta como en los resultados de investigaciones. Y también en algunas especializaciones de las ciencias sociales y el discurso público. Y esto es muy importante. Cuando yo crecía, nadie hablaba o por lo menos casi no se hablaba de herencia genética. Ahora las conversaciones casuales siempre son, bueno, es que está en mis genes, ¿qué puedo hacer? Este regreso, observa una socióloga, Rhian Frank, es algo sorprendente cuando tomamos en cuenta que una de las primeras declaraciones que emergen del proyecto del genoma humano es la gran similitud genética de los seres humanos. En respuesta, desde una perspectiva crítica, científicos sociales han descrito este resurgimiento como la sorpresa posgenómica, la redescripción molecular de la raza en la ciencia, las leyes y la medicina, la emergencia de una conceptualización genetizada de la raza en la sociología, el regreso de la raza biológica a las ciencias sociales, el giro a la biología, salud epigenética, la herencia de disparidades raciales y los efectos transgeneracionales del racismo de los blancos. ¿Por qué esto es preocupante? Porque parece ser que, como en algún momento señaló Mauricio Meloni, el sociólogo italiano que trabaja en Australia, que es como si hubiéramos corporeizado el gueto. Entonces, esto es muy interesante porque si bien puede abrir la puerta para una visión progresista y para políticas que realmente vayan aguas arriba, también podríamos hundirnos aguas abajo. Las alusiones a la construcción molecular de la raza están en el centro de los debates sobre la re-racialización de grupos sociales.
También lo está la conceptualización genetizada de la raza y su asociación con la herencia dura, es decir, la idea de que el material hereditario es impermeable a los efectos del medio ambiente, que también convive. Alternativamente está la conceptualización más propiamente epigenética de la raza. En esta la herencia es blanda, esto es, el material hereditario es permeable a las experiencias de los mundos corporales de nuestros padres y abuelos. Una aclaración que debo de hacer es que en la epigenética, curiosamente, las áreas donde más se han investigado han sido la procreación y por lo tanto las madres, la reproducción y la neurociencia, cerebro y reproducción humana. Y la reproducción humana, ¿qué pasa en el vientre de la madre? ¿Qué es lo que estuvo haciendo la madre? ¿Qué heredó la madre? ¿Qué puede hacer la madre? Entonces eso también, a raíz de lo que estamos viviendo cada vez más, cercándonos los derechos que conquistamos con mucha lucha las mujeres, o más bien no yo, las generaciones que me precedieron, esto es muy preocupante. Ambas contextualizaciones coexisten tanto en la investigación biomédica y en alguna literatura en las ciencias sociales, así como en concepciones sobre la herencia que, influenciadas en parte por estos debates, emergen de distintos públicos. Podemos aseverar que el problema con respecto a la reintroducción de la raza en la biología, esto es muy importante. En el ámbito de la práctica médica, por ejemplo, predomina el discurso genético. Otro aspecto importante es que a menudo hablamos de biología en lugar de biologías y de genes como si estos determinaran todos los procesos biológicos. Y esto no es así. Aquí estoy citando al antropólogo británico Peter Way, que es un erudito en cuestiones de raza y racializaciones. Es en este sentido que Mauricio Meloni argumenta que la perspectiva blanda de la noción de raza que ofrece la epigenética supone una pluralización del significado de raza. A continuación, voy a examinar la presencia de ambas nociones en los debates sobre racialización y etniracialización en la biomedicina. O las biomedicinas, reconozco que yo no tengo un amplio conocimiento de muchísimas ramas en la biomedicina, es lo que yo he conocido, en lo que yo me he interesado. Los contextos obviamente no son una realidad social independiente de las acciones necesarias para su confección, promoción y materialización. Como había dicho antes, las contribuciones de los estudios de la ciencia son parte de estos procesos de contextualizar, tecnología y medicina. Entonces, es importante ver de dónde vienen y hacia dónde se inclina la balanza para que podamos entender en detalle de qué interacción entre estos campos y ámbitos sociales estamos hablando. Aunque el uso de categorías raciales en la práctica clínica y el pensamiento médico es tema de debate en algunas publicaciones biomédicas, y de hecho es muy interesante que a lo largo de los años muchos practicantes de medicina, estudiantes de escuela de medicina, se han promulgado y han escrito manifiestos y han publicado artículos en contra del uso de etnia y raza, porque no se tienen realmente los elementos necesarios para explicar por qué es así. Recientemente, creo que fue la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Berkeley, los estudiantes escribieron un manifiesto muy interesante en contra del uso de la raza y la etnicidad. En hospitales y clínicas en los Estados Unidos, la raza del o el paciente es una de las categorías demográficas con las que se inicia el historial médico, seguido de preguntas sobre las enfermedades que padecen o han padecido familiares cercanos. Y uno puede pensar, bueno, esto es algo inocente y en algunos casos es algo incluso positivo. El problema es que cuando esto se toma como algo de facto, como si porque eres latina vas a padecer de diabetes en ciertos contextos, o en la mayoría de los contextos, porque ya estás propensa. Entonces se convierte en que uno parece que es un paciente en el cuarto de espera constantemente. Pero además
el que no se reflexione a fondo por qué se están utilizando estas categorías demográficas cuando hay una gran literatura, hay un gran acervo desde la sociología médica, desde la antropología médica, desde la geografía médica, desde la misma medicina, desde los mismos estudiantes de medicina que quieren saber. Más recientemente, la etnicidad y nacionalidad de pacientes individuales es invocada vía el término raza-etnicidad, lo que yo llamo la etniracialización. Dado que la gran diversidad cultural y fenotípica desafía la arraigada taxonomía racial, más que un rechazo a la racialización de pacientes, la inclusión de categorías referentes a la etnicidad y nacionalidad responden a la necesidad de compensar por deficiencias taxonómicas. Y esto nuevamente no es original. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas? Los incentivos son complejos. En Estados Unidos, que es con lo que yo estoy más familiarizada, un poco con México, pero no lo he estudiado a fondo, he leído la literatura sobre Europa, dicho sea de paso, en Francia no se utiliza ni etnicidad ni raza cuando vas al médico. Los incentivos para su uso provienen de medidas legislativas y de un presupuesto público para la investigación, y también de la participación creciente de farmacéuticas en la investigación biomédica. La presión para hacer visibles a las minorías étnicas provino especialmente de grupos de interés hispanos y afroamericanos. No me están estudiando a mí, yo no soy parte de las pruebas, de estas pruebas clínicas. ¿Por qué hay un modelo de cuerpo humano con el que yo no me relaciono, con experiencias distintas? En las décadas de 1980 y 90, la baja inclusión de mujeres y minorías étnicas en ensayos clínicos de tratamientos es definida como problema social. De hecho, fue un gran escándalo, como si las mujeres no pudieran padecer de problemas cardiovasculares. Entonces, hubo una demanda social. En respuesta a las críticas sobre el estándar de cuerpo humano usado en estos ensayos clínicos, un hombre adulto blanco entre comillas, emerge un consenso político sobre la necesidad de incluir una pluralidad de cuerpos en estos ensayos. En el 1997, el Congreso de Estados Unidos aprueba medidas legislativas que expanden los criterios de inclusión. Posteriormente, los legisladores aprueban el Acta de Investigación y Educación de la Salud de las Minorías y Disparidades de la Salud. Y esto genera grandes proyectos de investigación en las universidades. Esta le asigna a los Institutos Nacionales de Salud, la NIH por sus siglas en inglés, la responsabilidad de apoyar la investigación de disparidades de la salud. Disparidades, no inequidades. Disparidades pueden ser o no inequidades, como entienden bien quienes estudian cuestiones de salud. Por ejemplo, si yo digo que hay una disparidad entre la salud de un niño de 6 años y yo, esto no es una inequidad. Si todas las condiciones se mantienen intactas, ese niño debería de ser mucho más saludable que yo por razones que se explican. No hay una inequidad. La inequidad sucede cuando hay un impacto no proporcional, cuando unos grupos reciben el impacto negativo de políticas que impactan su salud y que tienen una corrección y que ameritan ser corregidas. Pero en este lenguaje, recientemente se estaba hablando más de inequidad, se hablaba de disparidades. 2 años después se aprueba un presupuesto para lo que se denomina salud de las minorías. Con ello, en un escenario de gran competición por fondos limitados, el uso de la raza como categoría en varias áreas de investigación posgenómica no es solo avalado, sino que es también un requisito para el financiamiento de proyectos. Miembros de minorías étnicas, incluyendo médicos y congresistas, urgieron al gobierno federal a que tomara medidas para reducir estas disparidades de salud entre razas y grupos étnicos, porque las estaban viendo en sus clínicas, las estaban viendo en sus hospitales. Aunque parezca paradójico, no es coincidencia que esto ocurre en un periodo en el que se empieza a discutir la bioética también y aumentar la presión política sobre los daños irreparables causados a miembros de minorías étnicas, quienes sin su conocimiento fueron usados décadas atrás en experimentos clínicos, y ni hablar de las poblaciones indígenas en Estados Unidos o de los pueblos originarios.
Según era de esperarse, desde entonces ha aumentado significativamente el número de publicaciones que revelan la existencia de disparidades sobre la población blanca, entre comillas, y es muy interesante porque nunca se problematiza la población blanca. Lo blanco parece un tanto estático, lo que resulta estudiado, la variable constante es el blanco, y todo se compara con respecto al blanco, como si no hubieran blancos que también han sido intoxicados, como si lo blanco existiera en un mundo donde, finalmente, ¿qué es lo blanco? ¿Qué es la raza? Ignorando que hace unas cuantas décadas ni los italianos ni los irlandeses eran considerados blancos en este país. Entonces, la manera de enfrentar el problema obvio de que el futuro de la biomedicina retenga similitudes con el pasado que todavía está con nosotros, según el sociólogo Troy Duster, los investigadores han desarrollado dos estrategias para navegar alrededor de tales problemas. Una es hacer uso de la raza y etnicidad post facto. Y este es el gran problema. Y esto es la gran crítica que hacen muchos estudiantes de medicina. En estudios en los que estas categorías no fueron un criterio de selección, aunque debo de decir que muchos proyectos de biomedicina sí lo son. Sí lo son, porque se les pregunta. Y si hay un proyecto de investigación que de alguna forma está abogando por investigar lo que sucede, digamos, con el cáncer infantil en hispanos. Bueno, pues obviamente se van a reclutar a infantes que tengan cáncer y que sean hispanos, junto con otras categorías, y ahí viene la comparación. La otra forma de navegar alrededor de tales problemas es evitar la combinación explosiva de raza, genética, enfermedad, vía proyectos de investigación de gran escala, cuyo objetivo es determinar si las causas de problemas de salud son de índole genética o ambiental, como si fuera posible desenmarañar unas causas de otras. Debo decir que vía la informática ha habido muchísimos desarrollos que se clasifican de novedosos en cuanto a la ancestría genética. Yo he hablado mucho con un ex colega que es un experto en esto. Yo todavía tengo algunos artículos que tengo que leer y cosas que me han pasado, pero todavía yo tengo mis dudas. ¿Cómo poblaciones tan plurales? En fin, es algo muy, muy complejo. Y lo que a mí me preocupa son las implicaciones sociales, políticas, y cuando esto se lleva a la esfera pública. Las observaciones de Duster sobre la inserción de racializaciones en la investigación genética también se aplican a la rama de la epigenética, sobre todo porque en la práctica la era genética coexiste con la era posgenómica, y junto con la noción de poblaciones biogeográficas, que es muy importante para estas cuestiones de análisis de ancestría. Y aquí debo de hacer un comentario. Hace unos cuantos años, la antropóloga canadiense Margaret Lock hablaba de biologías locales o localizadas. Realmente no podemos hablar de biologías localizadas hoy. Ella habla de biologías situadas, pero biologías situadas que son flexibles. Cuando muchas veces la toxicidad inicia en un lugar, pero el aire, las corrientes de aire la llevan a otro lugar. Cuando hay mucha movilidad, pasamos partes de nuestras vidas en diferentes lugares. Entonces, esta biogeografía tiene que ser mucho más compleja. Y en esta noción de poblaciones biogeográficas, las investigaciones y pruebas de ancestría genética, como les decía, desempeñan un papel fundamental en la reificación molecular de categorías raciales o etnisraciales. Pese a las versiones válidas de científicos sociales acerca de los supuestos y la parcialidad de las muestras usadas para la confección de poblaciones biogeográficas, digamos en México, con la cantidad de poblaciones indígenas, con la cantidad de mestizaje, con la cantidad de migraciones, siempre hay que hacer un muestreo. Entonces, sería muy interesante que de una forma que fuera accesible al público,
y eso no es imposible, se nos explicara qué es lo que la muestra está muestrando, cuál es la muestra y qué es lo que la muestra está muestreando. A mí se me hace que es una pregunta cuya contestación nos llevaría a otra esfera del debate. ¿Qué es lo que implican estos nuevos constructos bioestadísticos? La biomedicina se ha encontrado con la política de la identidad, dice una antropóloga, y a la fecha este sigue siendo un encuentro muy fructífero en cuanto a proyectos de investigación. Y yo no estoy diciendo que no hayan resultados a veces interesantes, pero como cientista social, realmente, y tratando de tener un diálogo y tratando de entender toda esta literatura, estas cosas me parecen muy preocupantes. De ese encuentro surgen prácticas en las que la conjugación de medicina y raza e etnicidad emerge como un área de conocimiento biomédico en el que las y los investigadores tienen invertido un gran capital simbólico y material. Y nuevamente aquí estoy citando a otra socióloga. En la era posgenómica, la raza y etnicidad de pacientes son materia prima para la confección y comercialización de drogas étnicas cuya aprobación para usos específicos recae en la Agencia Federal de Drogas, la FDA por sus siglas en inglés. La racialización de los nuevos constructos bioestadísticos también encuentra públicos receptivos en las prácticas forenses, los medios de comunicación y libros de texto. De esa discusión surgen dos preguntas interrelacionadas. Y una de las cosas que usualmente no se hace cuando se leen artículos publicados en revistas científicas es leer las limitaciones del estudio. Ahí es donde está el ajá. Una de las preguntas es, ¿qué es lo que, como les decía, qué es lo que cada muestra está mostrando? Esa es una pregunta clave que necesitamos que se conteste. La otra es, ¿cuándo una diferencia es solo una diferencia y cuándo es una diferencia que inexorablemente estratifica a la población con consecuencias negativas para quienes están siendo estratificados de la forma en la que están siendo estratificados? Los contextos, según he recalcado aquí, no son una realidad social independiente de las acciones necesarias para su confección, promoción y materialización. Debo agregar que el contenido de las contextualizaciones está ligado con historias particulares, que además tampoco aparecen. Así, por ejemplo, desde una perspectiva cultural comparativa, en su análisis de la construcción de la nación genómica en Brasil y México, varios autores muestran que las categorías molecularizadas de diferencias en la población son informadas por las particularidades de la historia de cada país. Dime, ¿qué es lo que quieres enfatizar? En México es el mestizaje. Efectivamente, es la nación del mestizaje, es una nación mestiza. Entonces, en Brasil, la investigación pone énfasis en la importancia de las proporciones de la mezcla africana, europea y nativoamericana en la identidad del brasileño. Esta perspectiva compite con el enfoque multicultural que emerge después de la década de 1990, cuyo fin es combatir el racismo y la desigualdad racial en Brasil. En comparación, este es sobre un libro que editó Pete Wade hace unos cuantos años. En comparación, la preocupación en México ha sido estudiar la diversidad de la población en relación con las posibles aplicaciones biomédicas. Esto también porque la obesidad en México. Y bueno, no voy a entrar en el asunto de la obesidad. Hay un seminario sobre antropología medioambiental y de la salud en el Colegio de San Luis, que van a hablar de esto el jueves. Yo participo en ese seminario, también Alejandra. Pero es muy interesante cómo la obesidad ha sido convertida en enfermedad. La obesidad no es una enfermedad. Y cómo se diferencia y cómo se estratifica a la población. Y esto tiene que ver mucho con el COVID, porque ahora están saliendo cosas muy interesantes sobre qué fue lo que pasó con las personas obesas durante el COVID. Porque recuerden, uno de los factores de riesgo es la obesidad. En México, a diferencia de sus contrapartes en Brasil, los científicos mexicanos han abordado la noción de raza de una forma más implícita. No obstante, la muestra poblacional y su análisis reproducen la división indio-mestizo que desde hace mucho ha ocupado un lugar central en el imaginario mexicano.
México también se ubicó a la vanguardia de la llamada soberanía genómica nacional. ¿Por qué? Esto es importante. Muchos países están movilizando al respecto. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en esto. Se trata de evitar la biopiratería por parte de la industria farmacéutica de Estados Unidos y países europeos. Implícitamente, esta medida y otras similares en otros países también confeccionan a poblaciones nacionales como biológicamente distintas de otras poblaciones. Hay capital en todo esto. Y yo no estoy diciendo que claro que hay gran variación humana. Mi énfasis aquí, y repito, es dónde estamos inclinando la balanza. Pasemos ahora a la discusión de la pluralidad de significados de la noción de raza y de sus biologías. Mi punto de referencia es la construcción que hace Meloni a los debates en las ciencias sociales sobre el retorno de la racialización en la biomedicina y el público en general. Él argumenta que la forma de entender la era posenómica como continuismo es parcial, pues la epigenética plantea una forma distinta de conocer. Debido a que no se limita a explicar las disparidades de la salud según el modelo genético o el ambiental, él agrega que la epigenética, como había dicho anteriormente, pluraliza el significado de raza. Y esto es algo que habría que expandir. Según explica, en el enfoque epigenético lo que se transmite y moldea es el desarrollo de futuras generaciones. No solo son las memorias colectivas y las formas de identidad social o cultural, sino también, citando a otro autor, un capital somático o, como él dice, un gueto metabólico. Entonces, son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Podemos decir que en el enfoque genético, continuando el argumento, más que estar atrapados en lugares, como afirman estudios de ciencias sociales, el gueto metabólico implica estar atrapados en nuestros cuerpos. ¿Y qué implica esto para un estudio de corporalidades? Por ejemplo, si en lugar de entrar por la epigenética, que yo me doy cuenta de que a raíz del trabajo que me ha costado, aunque creo que vale la pena. Si entráramos por la obesidad, y hay una compañera, creo que es en la Universidad de Guanajuato, que también creo que trabajó con Peter Wade, que ha trabajado el asunto de la obesidad, aunque no creo que no habla de corporalidades. Pero sería interesante. Pudiera parecer que el modelo epigenético reafirma la noción de raza como construcción social, y los antropólogos dirían, en la que la biología es el resultado de la racialización, según lo han argumentado antropólogos, sociólogos y epidemiólogos, o algunos epidemiólogos. Sin embargo, la diferencia es que aunque la raza en la epigenética es un constructo social móvil, es uno relativamente cementado en la realidad biológica, y esto lo dice Meloni. Entonces, ¿dónde se inclina la balanza? ¿Y cuál es esa realidad biológica? De cualquier forma, como él también reconoce, tampoco en la epigenética hay forma de escapar el veneno racial. Al ser un modelo abierto al medio ambiente, ello significa que los cuerpos llevan tanto la cuenta de lo benéfico como de lo perjudicial. Tal apertura se presta para agendas políticas racistas en las que los cuerpos de ciertos grupos parecen haber adquirido su inferioridad. Asimismo, se presta para la medicalización de problemas sociales vía la medicina personalizada. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿O ya? ¿Ya? Sí, de preferencia ir cerrando para poder tener tiempo de platicar contigo. Bueno, yo quería hablar sobre cómo la epigenética o ideas sobre la epigenética ambiental se han conceptualizado en ciencias sociales como la sociología y la geografía especialmente. También Margaret Lock, la antropóloga canadiense, ha escrito mucho al respecto. Déjenme terminar aquí. Yo sugiero que la desaparición de la dicotomía entre lo social y lo natural, que cuando menos teóricamente plantea la epigenética, hace necesario que los científicos sociales reflexionen sobre las conceptualizaciones de corporización y medio ambiente en las ciencias sociales. Un problema que yo he tenido con el problema de corporización es que absorbemos, pero aparentemente no, es del exterior hacia el interior, pero también es un flujo.
es un flujo continuo en ambas direcciones. Y la corporalidad parece como el punto de llegada, como algo acabado, como algo un tanto estático. Yo tengo muchos problemas con eso. Entonces, ¿cómo se ha conceptualizado la corporización? Que según lo que yo he visto se sigue conceptualizando de esta forma que yo critico en estudios que se inspiran en la epigenética. ¿Cómo contextualizamos los medios ambientes? Porque mucho de lo que yo veo en la epigenética son los medios ambientes al interior del cuerpo o son los medios ambientes, son unos medios ambientes muy, muy limitantes. ¿Qué hay de lo que llamamos la llamada natucultura o naturaleza o la natu biosocial? O sea, ¿qué hay de eso? Desde un enfoque molecular, perdón, la noción de persona centrada en el cuerpo singular. Yo también critico esto, porque sin abandonar que somos individuos con derechos y demás, nuestros cuerpos reciben mucho del exterior, nuestros cuerpos reciben mucho de las emociones. Entremos a un lugar donde nos miran y nos sentimos realmente mal y sentimos que estamos siendo escuadriñados de una forma que es ofensiva. Esto lo recibimos. Si estamos en una charla que nos incentiva, salimos contentos, no estoy diciendo que ese es el caso aquí, pero salimos contentos a comer, nos sentimos inspirados, nos sentimos con energía, nos sentimos con ganas de hacer cosas. La epigenética ambiental presenta un modelo, como había dicho, dinámico, interactivo y abierto a las relaciones entre ambientes, genes, células, cuerpos y estados de salud, pero lo que yo estoy reportando es dónde estamos. Lo que yo los invito es hacia dónde podemos ir. Porque si bien es un avance que a mí me ha ayudado y ha contribuido a que reflexione, y no estaría pensando de esta forma si no hubiera esta contribución que me facilitó entonces moverme a ver qué es lo que están escribiendo la gente que está directamente trabajando en biomedicina. Desde un enfoque molecular, a mí me interesa, desde un enfoque molecular, la epigenética ambiental se interesa en las formas en que toxinas y otros insultos ambientales alteran procesos celulares. Pero ¿qué tal también de procesos positivos, como el senderismo, caminar? Y dicho sea de paso, yo creo que las políticas públicas sobre hay que incentivar a que la gente camine y demás, adolecen de muchísimas fallas, porque no tienen esa visión de procesos sociales, no toman en cuenta lo relacional, no toman en cuenta una cantidad de cosas y no toman en cuenta las corporalidades que se crean, que esto hay que motivarlo. Y no se trata de grupos, o sea, cuando una está haciendo estas cosas, aunque no esté hablando, una es parte de esa totalidad, con muchísimas dimensiones, que es interesante estudiar, porque además tienen que ver con nuestra conservación, con la protección de los lugares, porque los lugares también llevan la cuenta, los lugares nos devuelven lo que hacemos. Entonces, de esta coproducción, que no es el utilizar lugares, es el coproducirnos con lugares. Yo creo que sería algo muy positivo centrarnos en estudios donde se incline la balanza hacia allá. Este modelo implica cuerpos impermeables, inestables, que nos remiten a la historia del cuerpo y de la medicina y también a formas cotidianas en las que muchos nos expresamos sobre estados de salud y enfermedad. Esto no es nada nuevo, lo que es nuevo es la tecnología biomédica. La biomedicina es una tecnología, es práctica, pero también es una tecnología. Esto no estaba en el siglo XIX, esto no estaba con los griegos, pero esta permeabilidad no es nueva y no es nueva en el presente. Cantidad de grupos en el mundo, cantidad de gente, incluso quienes creen más en la medicina siempre hacen otras cosas. Tengo una amiga aquí en San Antonio que practicaba yoga conmigo por muchos años y es paciente de cáncer. Comimos hace unas cuantas semanas, a mí me llamó aparte
y me dijo, tú sabes que yo hice la quimio, pero te voy a contar que otra cosa hice. A mí me sorprendió. Ella en particular me sorprendió. Y me dice, y yo le agradezco mi buen estado de ánimo, y yo creo que eso tuvo que ver mucho con mi recuperación. Entonces, y tuvo que ver mucho con interacción, medio ambiente y otras cosas, porque realmente no estamos separados. Entonces, estas cosas no son nuevas. Es como dicen aquí los grupos indígenas, que cuando en la prensa se descubre que están haciendo algo, ¡ay, qué novedoso! Bueno, novedoso para ustedes, no para nosotros, ¿no? Esta rama es de gran interés para la investigación de procesos que están siendo estudiados por antropólogos, sociólogos y geógrafos. El interés se debe que, como dije, las ciencias sociales, para recapitular, están impulsando formas de conocer que son receptivas a estos planteamientos y que también problematizan formas de conocer y contextualizar cuerpos y medio ambiente. También necesitamos pensar en formas multimodales de cuerpos. Yo estoy ya cansada de ver cuerpo en singular en todos los trabajos, el cuerpo y la antropología del cuerpo y el cuerpo y medio ambiente, como si fueran entes singulares. Ya es para cerrar. Yo creo que estos planteamientos son muy fructíferos para el estudio de los determinantes ambientales y sociales de la salud, la ecología política de la salud, los estudios sociales sobre biomedicina, y muchísimos otros, religión también, creo yo. El medio ambiente no es el escenario que impacta al cuerpo causando enfermedad. El medio ambiente siempre es social, afecta comportamientos que se manifiestan bioquímicamente, pero en sí mismos pareciera que no interactúan con los cuerpos, pero estamos interactuando con cuerpos. A diferencia de la sección de medio ambiente que se equipara con lo social, y esto son el cuerpo de la madre, el vientre de la madre, los estudios de justicia ambiental parten del, y esto, justicia ambiental, esto es uno de las áreas temáticas, parten del supuesto según el cual existe una transmisión bioquímica entre aire, agua, suelo, comida y cuerpo, y sin embargo el ambiente, ahora entendido en su dimensión biofísica, sigue siendo abordado como escenario. Entonces, esto es algo que la justicia, los estudios sobre justicia ambiental necesitan problematizar. En fin, una de las cosas que yo tenía, yo problematizaba en la última parte, cómo estas áreas temáticas que han sido inspiradas de una u otra forma, a veces sin aludir a ellas explícitamente, como la justicia ambiental, en algunos ámbitos se alude a la epigenética, por la mayoría no, pero cuando uno lee, uno dice, esto es epigenética, lo que están planteando. Pero bueno, ya no tengo tiempo sobre más. Sí. Las reflexiones finales, sin duda la epigenética retoma perspectivas de la herencia biológica que habían sido marginalizadas, y esto es importante. Según he tratado de ilustrar, los mecanismos epigenéticos de la herencia no reemplazan a las versiones de modelos genómicos. Sin embargo, la epigenética representa una forma distinta de conocer que sugiere que los debates sobre la etnico-racialización de cuerpos requieren de muchos trabajos de contextualizar como parte de discusiones en marcha entre y hacia el interior de las ramas de la biología y también en las ciencias sociales. Una de las reflexiones que emergen de la discusión anterior es la urgencia de recordar que conforme sigue el ascenso de biologías que afirman una nueva plasticidad, sus materialidades no hablan por sí mismas, necesitan ser habladas. Y aquí estamos hablando de las prácticas de contextualizar, de las formas de conocer. De su diverso campo de investigación emergen corporrealidades alternativas con implicaciones sociales y políticas distintas. La epigenética no es únicamente una ciencia que procura explicar la materialidad del cuerpo, es además un fluido imaginario que puede ser movilizado en distintas esferas sociales. Y aquí estoy citando a una profesora de la Universidad de Harvard, y producir condiciones alternativas que puede producir condiciones alternativas para la acción política. De aquí la necesidad de prestarle una atención cuidadosa, y el cuidado es muy importante, y crítica a los significados que se despliegan de las acciones de contextualizar y las prácticas de la investigación de epigenética, particularmente sus observaciones de mundos corporales. En su conjunto, la epigenética tiene implicaciones sociales y políticas muy paradójicas. Por un lado, contrario a los planteamientos del modelo, el cuerpo como espécimen de los estudios de laboratorio es una miniaturización de mundos corporales.
En estudios que privilegian al ambiente social, este aparece independiente de las geografías e historias sociales, económicas y culturales de los cuerpos, que siempre son multimodales. En muchas investigaciones, el ambiente social es el cuerpo y los comportamientos de la madre. Una de las implicaciones políticas de esta miniaturización es que al vincular riesgos de la salud con modificaciones epigenéticas en los cuerpos de individuos que además son miembros de grupos étnicos racializados y vulnerabilizados, y el peso de la responsabilidad por las vulneraciones puede caer en individuos y no en el colectivo de la sociedad. Así, conforme se amplía la gama de biomarcadores que sugieren riesgos de enfermedad, también se incrementa el número de riesgos que se consideran apropiados para la biomedicalización. Aunque las delimitaciones entre cuerpo y medio ambiente aparecen borrosas y se reconoce la permeabilidad del cuerpo a factores medioambientales, el ambiente de interés en los estudios es el interior del cuerpo, no el de la corporización antes de la corporización, como dice Meloni, de vulneraciones, incluyendo la corporización de la raza como biología y las implicaciones que tiene, externas al cuerpo e internas al cuerpo, pero siempre revocando. Por otro lado, asimismo puede llevarnos a prestarle mayor atención a las prácticas de conceptualizar y a las observaciones y los mundos que forman parte o no de la medicina personalizada y la medicina con base en la evidencia. Los números de lo que habló Bateson, y también hay una literatura al respecto. ¿Qué es la evidencia? Como señalé anteriormente, la investigación epigenética también puede desafiar nociones de naturaleza, cuerpo, persona y medio ambiente que conducen a políticas que individualizan problemas de salud que son esencialmente sociales y amplían la brecha entre quienes pueden invertir en su salud vía el escape a medio ambientes alternativos. También puede inspirar a preguntarnos cuáles son las implicaciones que tienen para la justicia intergeneracional, las obligaciones que tenemos cada generación para con la siguiente, de los efectos de la exposición a y continua presencia de toxicidades. Finalmente, puede llevarnos a prestarle atención a la justicia social, la protección de ecosistemas y la diversidad, y a definir el siglo XXI como la era en la que la persona es el medio ambiente. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Luz. Bueno, muy interesante y complicada, me parece. Entonces, a mí me gustaría mucho, bueno, primero si hay preguntas, me parece que no Facebook de lo que alcanzo a ver, pero si tienes por ahí, Caro o Carla, adelante. Y si quieren, comenzamos ahorita con preguntas desde nosotros. Adelante, Caro, desde aquí de la plataforma del Blue Jeans. Adelante, Caro. hola Luz, muchísimas gracias. Pues yo, siguiendo tu argumentación y tus posturas, precisamente me hacía pensar, a ver si lo comprendí en este sentido, en este ejercicio, digamos, de división de los campos disciplinares y sus distintos desarrollos epistemológicos. Me queda la idea entonces, no sé, de cuál ha sido, si en este campo, digamos, de la epigenética, no hay un diálogo precisamente con las posturas críticas sobre la forma de clasificar los seres humanos a través de la racialización, ¿no? No, o sea, entiendo que tú lo estás planteando, ¿no? De que este campo, precisamente, epistemológicamente, pues me parece que se sustenta mucho sobre el binomio, ¿no? De raza, ¿no? Y pues digámoslo así, medio ambiente, pero precisamente en la antropología, ¿no? Y pues en muchos campos de las ciencias sociales y hasta en el arte y digamos desde las posturas latinoamericanas hemos hecho un ejercicio muy fuerte de problematizar esta idea de la raza, ¿no? Y que pues yo por lo menos en muchas formas para problematizarlo ha sido desde la misma teoría genética, ¿no?
donde se cuestiona pues esta idea de los seres humanos divididos por razas. Entonces, no sé cuál ha sido el diálogo. Ahora pensémonos, no que nosotros digamos, los cientistas sociales, cómo hemos dialogado con los cientistas digamos, de las ciencias, llamémoslo así, biológicas, médicas, sino cuál ha sido el diálogo ahora en esta vía, ¿no? Digamos, de este campo disciplinar con lo que también se ha hecho en las, digamos, distintas ciencias sociales y más como las críticas. Por un lado, pues quisiera saber precisamente si tú has descubierto o has en este recorrido conocido alguna postura crítica desde la epigenética que cuestione precisamente esta idea de la raza y, digamos, como sus efectos en supuestas problemas, eh, digamos, médicos o enfermedades, ¿no? Entonces, esto me toca un poco a mí, porque tú sabes que yo tengo una condición médica de estas llamadas enfermedades huérfanas que no se les haya como explicación, ¿no? Y que una de las, digamos, de los argumentos que me daban los médicos es que tenía que ver con un tema genético y en particular como de mis orígenes ancestrales con cierta población europea, ¿no? La calasia. Sin embargo, pues yo me he puesto a mirar y realmente ese argumento todavía no está muy desarrollado, ¿no? Eh, y pues son como hipótesis, ¿no? De que tal vez las personas que sufrimos de esta o tenemos esta condición, pues es por una herencia genética, ¿no? Entonces, no sé, digamos, si desde ese campo, haciendo este diálogo con las ciencias sociales, qué cuestionamientos y qué críticas has encontrado en ese rastreo. Y la otra cosa, yo quisiera como, bueno, yo creo que esto tiene que ver ya también con bioética, y más viendo que las farmacéuticas y las grandes, digamos, multinacionales farmacéuticas están en este ejercicio de explorar todo el tema del genoma humano y hacer de él como, digamos, bueno, digamos, su monopolio de epistemológico. Yo recuerdo, no manejo el tema, realmente me parece un tema supremamente interesante, pero de esta exploración de la diversidad genética en ciertas, digamos, comunidades etnizadas como indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el explorar esta diversidad genética de cómo ciertas poblaciones son resistentes digamos, ciertas enfermedades o generan, digamos, unas, mm, digamos, corporalidades que no desarrollan ciertas enfermedades y cómo estas farmacéuticas y estas grandes empresas que financian investigación científica, pues han buscado hasta patentar y declararse en propiedad intelectual de ciertas, digamos, lo que llaman recursos genéticos, ¿no? Entonces, no sé si en este campo de la epigenética habrá una línea crítica sobre el tema, digamos, de la propiedad intelectual y las patentes en este sentido, digamos, sobre la información genética de lo humano. No sé si me hice entender como en las preguntas que te hice. Esa sería como, o sea, creo que esta sesión de hoy me invita es como a ver qué hay, digamos, por ejemplo, desde este horizonte, porque sí veo que hablas mucho desde la experiencia tuya en la academia, tal vez de Estados Unidos, pero no sé, por ejemplo, en este horizonte, digamos, de América Latina o, digamos, de otros lados del mundo, cuáles podrían ser las posturas críticas, si es que hay, en relación, digamos, a este campo epistemológico. Sí, mira, en cierto modo, si hubiera estado en América Latina, bueno, nunca en América Latina, pues, y trabajando en medicina, obviamente eso hubiera sido lo que yo hubiera abordado. Ha sido una buena experiencia estar aquí para ver esto, porque desde aquí es que se generan, aquí están las grandes farmacéuticas, aquí es donde se generan las patentes, aquí es donde se dictan cosas, de aquí se sacan los tentáculos hacia el resto del mundo. Y con respecto a lo que decía sobre enfermedades relacionadas con herencia genética, yo no estoy... yo creo que muchos de estos estudios son válidos. O sea, efectivamente,
hay, hay enfermedades que ciertas poblaciones tienen porque en algún momento fueron protegidas. Por ejemplo, la protección contra la malaria, por otra parte, genera el sickle cell en la población. No me acuerdo cómo es que se dice en español. Pero protege contra la malaria en África, pero genera el sickle cell. Mi problema con esto es que sabemos que hay una gran variedad hacia el interior de las poblaciones que consideramos que pertenecen a una raza. Entonces, esa variedad no se toma en cuenta. Hay una gran variedad, o sea, si bien como seres humanos compartimos una gran herencia genética, la configuración y la variación hacia el interior de estos grupos que estamos categorizando, ¿por qué esa variación no se considera? ¿Por qué no hablamos de la variación de la población supuestamente blanca? O sea, es que, o sea, lógicamente no tiene sentido que consideremos a un grupo predominante prácticamente como estático y no lo estemos problematizando. De la forma en que estamos problematizando a minorías étnicas, simplemente porque además son minorías económicas, son minorías sociales, pero no todo el mundo en esas minorías es una minoría socioeconómica. O sea, hay mucha variedad en experiencias, en historias, en vivencias. Entonces, ¿cómo puedes clasificar como hispano, blanco o no hispano? O sea, finalmente, ¿qué es un hispano? A mí me choca, porque la primera vez que yo he sido hispana en Texas, porque cuando viví en California, por lo menos siempre políticamente correctos nos llaman latinos. Pero hispano, o sea, ¿qué es eso? Entonces, claro, de ahí el asunto de ver la etnicidad también con el país de donde vienes. Yo no estoy diciendo que las personas que participan, los que realizan estas investigaciones sean racistas, todo lo contrario. O sea, el problema es que hay como un dejar de lado, esto no es importante, lo que hay en ciencias sociales, esto no es importante para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en la medida en que la bioinformática cada vez más tiene un gran manejo de las ancestrías de estas poblaciones, pues esto basta, porque no estamos discriminando. Aquí dice que esta persona, mira, no solamente sabemos que es hispano, sino que me está diciendo que es hispano de México, o es hispano de Puerto Rico, o es hispano de Colombia, o es hispano. Entonces, bueno, que es como si Colombia o Puerto Rico, que es una isla pequeña, como si no hubiera esta gran variación. O sea, finalmente, ¿qué es lo que la muestra está mostrando? ¿Cómo construiste esta muestra? ¿Y por qué estas ancestrías? O sea, estas son las únicas ancestrías y qué tal si hay otras ancestrías. Entonces, eso es lo que yo considero muy problemático. Y que cuando los hallazgos de muchos de estos estudios son simplificados y llevados a la prensa, el daño que se hace es todavía peor. Bueno, como público no estamos realmente preparados para recibir información científica y la gente que está en estos, incluyendo los antropólogos, realmente en la academia, en las investigaciones somos muy malos en ese sentido. Yo creo que a las personas, si se les habla en el lenguaje en el que se les tiene que hablar, si se escribe en el lenguaje en el que se tiene que escribir, cosas muy complejas se pueden explicar de una forma que no sea simplificada, pero que sea sintetizada y que refleje realmente cómo se hizo, dónde se hizo, por qué se hizo, cuáles son las implicaciones y cuáles son las limitaciones. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, sí, o sea, yo comprendo como el argumento y los cuestionamientos que tú haces, digamos, al mismo campo. Mm, Sería como, sí, sería como también interesante ver estas posturas críticas dentro de la misma epigenética, ¿no? Que cuestionan, o sea, yo lo que me pregunto es cómo cuestionan ellos mismos esta idea de la raza, por ejemplo, Es que no se cuestiona. ¿no? Esto es un Mm, punto de partida, no, esto no mm, está cuestionado, porque además no hay, se entiende que no hay un racismo, sino que la raza es un constructo que se necesita porque genéticamente hay una variación, puede haber, no sé, algún tipo de variación genética, algo que puede explicar, por ejemplo, los tratamientos. Si te mandan a hacer una prueba citogenética y si esta prueba citogenética revela que tienes tales y tales genes, ¿no? Que no están ahí, deberían de estar ahí, o tiene, o no sé, o hay algún tipo de dislocación, esto puede explicar. Entonces, hay esto. Yo lo que creo es que debe de haber otra forma de abordarlo. Y precisamente porque existe y sabemos que existe y se reconoce, y en los estudios se reconoce que hay una gran variedad hacia el interior de las poblaciones. Entonces, ¿por qué lo simplificas? Porque es una simplificación. Aquí no hay síntesis, hay una simplificación de lo que son estos grupos poblacionales. Y de hecho, en Estados Unidos ya hay el antecedente de una droga que se desarrolló, no me acuerdo exactamente, perdón, estoy muy cansada, pero no me acuerdo exactamente para qué fue, no me acuerdo si fue para la hipertensión, pero supuestamente iba dirigida a la población afroamericana. La droga tuvo que ser retirada porque, no recuerdo si ese fue el ejemplo, perdón, pero, o sea, sí hay antecedentes. Yo encuentro muy incómodo el que no se trata de que se conviertan en expertos en ciencias sociales, pero el porqué de las preocupaciones que tenemos muchísimas personas desde las ciencias sociales, a mí me parece que es responsable asumir las implicaciones que puede tener un proyecto. ¿Cómo? Porque una vez está ahí, tú no tienes ningún tipo de control. Las universidades son propietarias de todo lo que se genere dentro de las universidades. También en la práctica biomédica, y debo decir que en el tiempo que yo estuve en la escuela de medicina, fueron muy pocas las presentaciones de las que yo me enteré que tuvieran que ver con epigenética. Casi todo está entre genoma, hay una imbricación ahí, pero realmente no es esto, no están ahí, aunque están invitando a gente que sí está haciendo este tipo de estudios, que no tienen el alcance y son estudios todavía, el alcance que se le ve en las ciencias sociales. Y cuando uno lee a los científicos sociales escribiendo sobre epigenética y uno lee a la gente que está en biomedicina escribiendo sobre epigenética, son dos mundos que uno dice, wow, porque ni medio ambiente, pero es el discurso y es la construcción de una realidad social, estas corporealidades. Y finalmente, si es algo novedoso, tanto en ciencias sociales como en cualquier, va a tener dinero, va a ser publicado. Entonces que hay que delimitar, hay que tener cuidado. Esa es mi postura. No sé si ya, Ale, o... Tengo una pregunta. Me gustaría mucho que, bueno, tú problematizaste ahorita muchos de los estudios de epigenética y que, digamos, uno puede tener como las bases muy, muy básicas, ¿verdad?, para problematizarlo. Y creo que efectivamente es tan complejo que realmente para muchos científicos, pues no es solamente un tema de difusión de la ciencia, ¿no? Sino de cómo explicar algo tan complejo. El asunto es que cuando ya pasa a hacer categorizaciones sociales, pues es, este,
se le atraviesan temas de raciales, de clase, de género, ¿no? Hay muchísimos temas ahí. Y yo quería preguntarte por qué tú haces esta revisión como de categorías sobre corporalidades para entender epigenética. Sí, o sea, me parece que ahí está la clave de tu crítica, pero me gustaría como escucharla para poder tener un poquito más los hilos agarrados del argumento y también de esta crítica, ¿no? Que la crítica, digo, me queda clara, pero me parece que tu primera parte donde estás hablando de mundos corporales, contextualización, determinación genética, me parece, biosocialidad, me parece que ahí está la clave para poder entender mucho mejor no solamente la crítica, sino una, tal vez, salidas a estos problemas. Pues hacia allá es donde voy, donde estoy, y tenía algunos apuntes ya para las conclusiones. ¿Por qué corporalidades y por qué corporalidades o transcorporalidades? En el título debía haber dicho, debía haber escrito transcorporalidades, ya se lo pasé, ya después no tuve tiempo de corregirlo. Porque corporalidades nos remiten a esas delimitaciones que se hacen sobre la experiencia humana. Yo creo que corporalidades es más sobre la vida misma. La vida tiene muchas dimensiones, muchas vivencias. Son historias sociales, son los mundos en los que hemos estado, son las prácticas. Y desde una lleva a una práctica todo lo que una es, y también quienes nos acompañan explícitamente, quienes nos acompañan en silencio. Entonces, es más complejo porque ahí tú ves la socialidad, pero ¿dónde ves la socialidad en esta práctica, en estos estudios sobre epigenética, cuando realmente, para empezar, los medio ambientes están siendo muy delimitados? Cuando sí, se retoma una literatura sociológica, fundamentalmente sociológica, pero también antropológica en cierta medida, porque los sociólogos se han lanzado a esto porque, salud, ah, mm, yo creo que la incursión de los antropólogos ha sido un tanto más tardía. Yo creo que la sociología ha estado más cercana a la sociobiología, no han tenido los problemas o los casi golpes de estado que ha tenido la antropología. Entonces, en la antropología, pues sí, los antropólogos evolucionistas están en esto, los antropólogos en genética están en esto, pero yo no veo muchos antropólogos. Nuevamente, Margaret Locke, ella ha estado muy activa en esto. Ella tiene también ella es bióloga, su licenciatura, y ha trabajado mucho con enfermeras, es antropóloga médica, tiene mucho contacto con medicina porque esa ha sido su trayectoria. Pero fuera de ahí, o sea, no hay mucho. Bueno, estas corporalidades de la academia, y las corporalidades o transcorporalidades que se pueden dar ya con un conglomerado de disciplinas: historia, humanidades, ética, cuidado, y como punto de entrada, ¿no? Que puede ser una enfermedad, puede ser una práctica como caminar, pero que se abren ese abanico de posibilidades. No sé si me explico. Que las formas en las que nos expresamos, cómo nos encontramos, los caminos que recorremos, por qué estamos donde estamos y por qué esto es una corporalidad. ¿Y por qué llamarle corporalidad a caminar o la transcorporalidad de caminar? ¿Y por qué no llamarle simplemente caminar o senderismo? ¿Por qué no llamarle así? Porque nos remite a esa coproducción de los medio ambientes en los que transcurrimos, y nosotras y nosotros, cosa que no hace senderismo. Senderismo me hace falta ir a tener contacto con la naturaleza, y muchas veces nos vale lo que pase con la naturaleza.
Si nos trepamos donde no nos debemos de trepar, si no le tenemos en ningún cuidado a las rocas, si hacemos un derrumbe porque no hay mucha gente por aquí, entonces ¿por qué tomarme la vereda? ¿Por qué no voy para allá? O sea, que tienen sus aspectos. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que entender, o el ritual, de que no es una persona, personas pueden ser informantes claves, pero ¿cuál es la práctica? ¿Cuáles son las contradicciones? De que verdaderamente reflejen la vida misma. Yo siento que, y nuevamente es mi apreciación, no sé si ustedes la comparten, pero yo siento que en los estudios de epigenética, desde las ciencias sociales, todavía yo lo siento muy estático. Yo quiero dinamismo, yo quiero, porque además esto es lo que nos va a llevar a tratar de cambiar este mundo y dejar algo mejor. Historia, o sea, eso fue lo que a mí me llevó a la antropología, las historias, la capacidad para contar historias, historias bien informadas, que den cuenta, que no sean un amarre de conceptos. ¿Qué significa vivir recibiendo tóxicos? Por ejemplo, en el Bajo Río Grande aquí, ¿qué significa vivir en una zona en la que se te inunda todo el tiempo, en una zona tóxica? Y que te den remedios de, bueno, de alguna forma, vamos a abordar tus determinantes sociales de la salud. Yo te voy a decir cuáles son los determinantes sociales de la salud. Trabajo barato, migrantes que llegaron mucho tiempo, la ley de Texas que permite que estas zonas les vendan, zonas donde nadie compraría, donde no deberían de estar, que construyan lo que quieren. La gente que vive todo el tiempo en la enfermedad y no puede salir, porque es un ciclo vicioso. Y las leyes que lo permiten, los prestamistas a quienes se lo permiten, el hecho de que el Estado no hace lo que debe de hacer. Entonces, sí, de vez en cuando hay algo aguas abajo, pero ¿por qué no te encargas de cómo lo creaste aguas arriba? Entonces, ¿cuál es la corporalidad de tú vivir en una zona de inundación, en casas que... Y también con sus aspectos positivos, ¿no? De la solidaridad, la comunidad, porque no es el tequito de ahí. La gente ha creado sus formas de estar. La vida no es, o sea, la vida es compleja. Yo sé que hay temas complejos. Yo quizás pude haber sintetizado esto un poco mejor, pero lo que yo no quería hacer era simplificarlo. Y si hay alguien más que tenga comentarios, claro, vamos cerrando. No, yo estaba siguiendo la Adelante, adelante. argumentación. Estaba observando en el Facebook eh, comentarios. Creo, adelante, Caro, ¿qué? No, estaba observando en el espacio del Facebook. No, No, no. no hay preguntas. Sí, me parece que todavía estamos procesando, ¿no? Y creo que sí pues es una invitación, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, ¿no? El concepto que tú trabajas, o bueno, que tú retomas, que es este de los mundos corporales, ¿no? Y cómo, pues hay unas implicaciones, pues me parece a mí más allá, digamos, de estos mundos corporales que hemos construido, ¿no? Ahorita cuando tú lo que dices, ¿no? ¿Qué implica vivir en una ciudad contaminada, ¿no? ¿Qué implica alimentarnos con una industria de alimentos, ¿no? Que construyen un tipo de alimentos, ¿no? Que también está, pues digamos, permeando nuestras corporalidades. Claro, estamos construyendo corporalidades con este tipo de alimentos y que mucho, digamos, de los problemas de salud tienen que ver con estos mundos, ¿no? Pero como también en este argumento un poco, no sé si lo estoy simplificando, lo estoy haciendo como muy, pues faltaría problematizarlo, muchas de las enfermedades se asumen o se quieren llegar a este discurso, ¿no? Del tema genético, obviando, digamos, todo un sistema, ¿no? Que, pues,
pues puede implicar el tema de las saludes o de las enfermedades que estamos viviendo. O sea, yo siempre me he dicho, por lo menos que mi papá sufrió de cáncer, eh, pues yo a veces me pregunto, antes deberíamos estar más enfermos con los niveles de contaminación ambiental, de aguas, de las tierras, de los alimentos que consumimos, ¿no? Fumigados y todo esto. Sin embargo, muchas veces la explicación médica se va a, digamos, una incógnita genética, ¿no? No, por eso cuando uno va al médico le preguntan sus ancestros, ¿no? Su familia, hay antecedentes en cáncer, en tales enfermedades, pero sí hay como una desconexión precisamente con este mundo, no solo corporal, sino este mundo natural que hemos construido en nuestras prácticas como cotidianas, ¿no? O actuales, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahorita con todo esto del COVID, digo, pues es que antes deberíamos estar más enfermos con todo lo que comemos, lo respiramos, como lo que tomamos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Pero sin embargo, pues se va como a como lo dirías tú un poco, ¿no? Esta simplificación, ¿no? Que me parece que, no sé si también en este tema de la epigenética, pues entraría un poco en la misma trampa que ha entrado la trampa de las categorías epistemológicas como cultura, ¿no? Pero también, pues que ya aunque nosotros hemos problematizado mucho el tema de la raza, pero también cómo al tratar de explicar ciertas diversidades culturales se sigue como trabajando desde un llamado evolucionismo, ¿no? Entonces, culturas desarrolladas, subdesarrolladas, no sé si también en la epigenética se corra este peligro de hablar de genéticas superiores, inferiores, así como pensando en una nueva eugenesia eh, genética, no sé, ahí ya uno como corriendo más allá, pero precisamente cómo nuestros campos de pensamiento nos cuesta pensar de una manera más sistémica e interrelacionar no solo los cuerpos, como tú dices, estos cuerpos individualizados, sino también cómo nuestro paso por el planeta pues está afectando o está construyendo ciertas corporalidades, ¿no? Como todas estas enfermedades o situaciones, por ejemplo, cuando hay dispersiones, por ejemplo, con glifosato, ¿no? Y hay unas afectaciones en las poblaciones y nacen con, digamos, afectaciones que se llaman en ese sentido genéticas, pero como, digamos, los gobiernos, las farmacéuticas, hasta las mismas academias, como que nos cuesta mirar esas interrelaciones, ¿no? Entre estas prácticas, pero también la forma como estamos de una construidas por efecto o no de estas prácticas. No sé si me hice entender. Entonces creo que tu invitación es súper válida para pensar el momento histórico que estamos viviendo y complejizar aún más pues este paso, ¿no? Por el planeta, ¿no? Porque como que esta es como una epistemología, ¿no? Pero que yo creo que sí tendríamos que problematizarla y entrar en diálogo en los distintos campos epistemológicos, ¿no? Por ejemplo, no solo nosotros desde las ciencias sociales, sino también cómo hacemos este ejercicio de diálogo para comprender y problematizar todas estas categorías que a mí se me hacen sumamente complejas, ¿no? A mí, por ejemplo, también esta categoría de lo hispano, ¿no? Y que ciertas personas que supuestamente están etnizadas, pues sufren o no tienen ciertas genéticas, pues se me hace hasta también una cosa muy geonésica, ¿no? No sé. Pues es como categorías sociopolíticas se llevan a la práctica médica y es muy válido considerar la clase social en la práctica médica, muy, muy válido. ¿Por qué? Porque eso te dice, este paciente puede tener, si le doy tal medicina, realmente puede alimentarse de la forma que tiene que alimentarse con este tratamiento. ¿Qué obligaciones tiene? ¿Necesitas descansar? Bueno, eres mamá, trabajas. ¿Qué tipo de rutina tienes? Mm, ¿Cuál es la alimentación en la casa? La gente, si tienes que trabajar y necesitas transportarte a tu lugar de trabajo,
el dinero para el transporte al lugar de trabajo va a tener prioridad sobre la calidad de tu alimentación, porque si no trabajas, no tienes nada. Entonces, claro que la clase social es importante. O sea, yo consideraría esto como una categoría muy, muy válida en lugar de tomar algo que, una categoría sociopolítica como la etnicidad y cultural, y llevarla y extrapolarla a un plano donde no debería de estar. Además, porque las muestras que tenemos, hay mucha inversión para bancos, la creación de bancos, de repositorios con muestras de sangre, tejidos, son bibliotecas para tratar de aumentar, o sea, no es fácil, no es fácil, pero por lo mismo no estás dando cuenta de la gran variación que existe hacia el interior de grupos, de ciertos grupos poblacionales. Y eso no es solamente América Latina. Y por otra parte, asumir que la llamada gente blanca en Europa no tiene otras herencias, no tiene por ahí genes recesivos, no tiene. Esto a veces se ve en enfermedades, ¿no? ¿Quién sobrevivió qué? Los árabes colonizaron gran parte, llegaron hasta Inglaterra. O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y claro, y las movilidades, las grandes migraciones. Por otra, el blanco, bueno, ¿quién es el blanco por excelencia en Europa? Ojos azules, rubio, blanco, pero esa es una minoría poblacional, incluso se considera una gran minoría. La mayoría de los europeos no son así. Entonces, claro, estamos Porque al usando hacer esas categorías no problematizamos justo estos mundos corporales, ¿no? O sea, claro, haces unas categorías, se hacen unas categorías que se utilizan en la vida social, pero sin problematizar, ¿no? sí. Y se parte, esto es fenotípico, evidentemente, que es lo que estás viendo, pero de, de estos supuestos fenotípicos es que se parte para hacer otra serie de supuestos que no lo son. Y claro, ya luego está la ancestría genética y todo lo que tú quieras, pero cuando reclutas a un paciente, ¿es hispano o no es hispano? ¿No? Entonces ya, en el momento, este paciente no tiene la menor idea de cuál es su ancestría genética. Y además Bien, con hispano, esto vamos a ir cerrando para tener todavía unos minutos para dar los anuncios, pero si quieren, si quieres cerrar con algo más, Luz, que no, pues quieras muchísimas comentar. gracias, sí, muchísimas gracias. Me dio la oportunidad de presentar algo que no había presentado en muchísimo tiempo y tal vez por eso suena, está demasiado abultado, así que es una disculpa, agradecimiento. Pues Pues gracias a ti gracias a ti. que te diste la oportunidad de irlo desarrollando para nosotras aquí, y para todo el seminario y el público, y yo creo que vale la pena volver a retomarte varios de estos conceptos. Sí, la parte de la biosocialidad, que fue la parte ya que no alcancé y que está todavía un tanto en pañales con lo de transcorporalidad. Bueno, pues con esto vamos cerrando y dándole las gracias a Luz Nereida Pérez Prado con su conferencia. Muchas gracias, gracias Luz, gracias Caro, gracias Aranza, gracias Carla por la transmisión. Nos estamos viendo el próximo mes. Gracias, un abrazo, muchísimas gracias.